Hola a cada uno, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. Hoy 24 de mayo, por la gracia del Señor, estamos listos una vez más para llevar lecturas de esperanza a tu vida. Muchas gracias por registrarte a este canal y por ser parte de este programa. Que Dios nos bendiga abundantemente. Para iniciar en este día, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dice las Sagradas Escrituras: Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre le vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios. Tristeza que no entristece. Pablo había escrito una carta a los Corintios muy dura, lo cual lo entristeció, no por haber hecho nada malo, sino por la ansiedad de saber si sería bien comprendida y si alcanzaría su propósito. Esa carta también dejó tristes a los hermanos, pues les provocó pena, vergüenza y dolor. Ahora bien, la tristeza de los hermanos produce alegría en el apóstol. ¿Cómo puede suceder esto? Es una tristeza que no entristece. No sé si tú, mi apreciado oyente, alguna vez te has sentido triste, pero que en lo íntimo de tu ser no hay ese dolor de verdad. O tal vez lo contrario. Algunas veces has estado alegres, pero en tu interior no hay gozo de verdad. Bueno, este es el caso de tristeza que no entristeció a las personas. Ese mensaje que los dejó tristes llegó al corazón. Así, fueron inducidos por Dios al reconocimiento y el arrepentimiento. Y eso no solo alegró el corazón del apóstol, sino también alegró a los cielos. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esaú, el rey primero del pueblo de Israel, tuvo un corazón afligido que no resultó en una vida cambiada. En cambio, el rey David, el segundo rey de Israel, reconoció su pecado y fue restaurado. ¿Qué diremos de el apóstol, el discípulo que no fue llamado, Judas? Se llenó de remordimiento, pero no sintió dolor por sus pecados, sino por las consecuencias. Y al final, él mismo se quitó la vida. Pedro, el apóstol, sin embargo, lloró, se arrepintió de su caída y experimentó la verdadera conversión. Aquí encontramos entonces, mi apreciado oyente, 4 ejemplos. Ejemplos que en la vida de cada uno de ellos se produjo tristeza por la acción que hicieron, su conducta. El rey Esaú se entristeció tanto cuando Dios lo desechó, pero esa tristeza solamente fue un sentimiento de pesar, pero no lo llevó a cambiar de conducta hacia el Dios Todopoderoso. El rey David, por su parte, cuando peca grandemente delante de Dios, que no solamente toma la mujer de su prójimo, sino que también manda asesinar al esposo de esta mujer. Él estaba muy tranquilo. Siguió como rey de Israel. Nadie sabía el pecado, pero había un ojo que todo lo ve. Y sí lo sabía. Aunque en lo profundo de su ser, de seguro, él era alegrado por un momento. Sentía el deleite, pero no había paz en su corazón. Y es que cuando tú o yo no tenemos paz, es porque hay un problema serio entre Dios y yo.
o entre una persona, mi prójimo y yo. Entonces tenemos que hacer los arreglos correspondientes. El rey David no fue hasta que Dios le envió por misericordia a un profeta que reconoció su pecado, pero lo reconoció y tuvo que enfrentar también las consecuencias de ese pecado. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a las consecuencias de nuestros errores. Y lo que pareciera un arrepentimiento no es de verdad un arrepentimiento, sino simplemente un sentimiento de culpabilidad, de dolor por la vergüenza que me va a acarrear, pero no por el dolor de haber ofendido yo a Dios o de haberle hecho mal o procurado mal a otra persona. El rey David se arrepiente y él expresa en uno de sus poemas que mientras el pecado permaneció con él, sus huesos se iban secando. Y así es, querido. Cuando tú y yo hemos ofendido al Creador del universo, a nuestro Redentor, a nuestro prójimo, no hay de verdad paz en nuestro corazón. No hay delicia de nada. Puedes comer y la comida no te sustenta. Puedes dormir y no descansar. Así es el pecado de terrible. Mira el caso de Judas. Él creyó de que Jesús era el Salvador que los iba a libertar del yugo romano. Y cuando se ve frustrado por sus intenciones por las cuales seguía a Jesús, decide mejor quitarse la vida porque ve que en muchos tiempos ha observado a Jesús y ha hecho grandes milagros para favorecer a otros. Pero en el momento cuando viene con la turba y lo atrapan, Jesús no usa su poder. Porque Judas estaba pensando en un reino de acá de la tierra. Eso no le permitió ver a profundidad el reino de los cielos. Así que, frustrado por sus ideales de libertad en este mundo, no aguanta con el peso, no del dolor de arrepentimiento, sino con las consecuencias que vinieron. Y dijo, bueno, he entregado sangre inocente, era tu ley. Pero si de verdad él hubiera cambiado de conducta, inclusive hubiera tenido perdón de sus pecados, pero termina quitándose la propia vida. El diablo nos lleva a nosotros también, querido, a que tengamos un aparente arrepentimiento, un arrepentimiento donde nosotros experimentamos dolor, tristeza, vergüenza, pero que no causa ningún cambio de conducta en nuestra vida. Y así por eso nosotros podemos permanecer en un pecado determinado. Y por supuesto, nosotros no somos quien para decirle a una persona que viene a los pies de Cristo, tú eres un tremendo pecador, porque ¿quiénes somos nosotros? Tremendos pecadores también, arrepentidos, ¿verdad? Pero si de verdad hay una confesión sincera y hay un dolor sincero por yo estar ofendiendo a mi Dios, yo debo de dejar el pecado. Debo de cambiar de dirección, de volverme a Dios. No por la vergüenza que me vaya a acarrear ese pecado, sino precisamente por la ofensa que le estoy haciendo a mi Señor. Entonces, la necesidad de arrepentimiento no es solo para los incrédulos. La necesidad de arrepentimiento es también para nosotros los creyentes, los cristianos. Esto implica cambiar de opinión, sentir dolor por el pecado y separarse de él. Algunos creemos y entendemos mal este aspecto. Creemos que Dios a nosotros nos perdona y nos sigue perdonando. Dios nos perdona siempre que nosotros nos arrepintamos sinceramente. Pero cuando yo me arrepiento, debo demostrar un cambio de dirección en mi vida. No para que me vean las personas, sino porque tengo en alta estima a mi Señor, a mi Redentor. Y no quiero agravarlo más. No quiero desagradar a mi Señor. Entonces dejo el pecado. Pero algunos estamos confundidos. Creemos, querido, que Dios nos va a salvar en el pecado. Pero ese es un engaño satánico. Dios no salva a nadie en su pecado. Nosotros tenemos que voluntariamente dejar el pecado para que Dios pueda, con el poder del Espíritu Santo, darnos la fortaleza de seguir firmes y adelante en el Señor. Afligir a los hermanos disgustaba al apóstol Pablo, pero se consolaba al saber que ese malestar era pasajero.
Aún un llamado al arrepentimiento debe hacerse con humildad a fin de restaurar y no de condenar, con corazón de pastor y no con zarpazos de lobo. Yo no sé si has escuchado tú, mi apreciado oyente, algún tipo de llamados que personas hacen a los pies de Cristo, señalando el pecado, pero poniendo el dedo en la llaga y tratando de hacer todavía un agujero más grande. Y diciendo, bueno, vas a arder en el horno de fuego. Y claro, muchos nos podemos asustar de eso, pero nunca ha sido la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que nosotros abandonemos el pecado y le sigamos a Él por temor. Él quiere que nosotros respondamos a su amor, claro que sí. Él no quiere que ningún pecador se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero que lo hagamos con conocimiento de causa, con conocimiento seguros de entender que el obrar al contrario de la voluntad de Dios, estamos ofendiendo a nuestro Señor y nos estamos acarreando problemas graves a nosotros y a los que nos rodean también. La tristeza, según el mundo, es superficial, produce descontento, resentimiento, amargura, pérdida, dolor y muerte. La tristeza, según Dios, es profunda, causa perdón, paz, salud, ganancia, gozo y vida en abundancia. Una gran diferencia. Nos lleva al reconocimiento de haber ofendido a Dios y al prójimo y a reparar la falta, a reorientar la vida con el propósito de evitar la repetición, dando frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto solo es posible por la gracia de Cristo y la obra maravillosa del Espíritu Santo. Jesús no murió, mi amado oyente, mi hermano en la fe, por nuestra justicia, sino por nuestros pecados. No vino a salvarnos porque lo merecíamos. Nadie de nosotros merecía que un Dios maravilloso viniera a morir por nosotros, sino porque éramos indignos nosotros. No vino por algo bueno en nosotros, pues nosotros no tenemos absolutamente nada, bueno, solamente Dios, sino que vino por amor. Cuanto más procuremos nosotros sentir emociones de arrepentimiento, tanto más nosotros fracasaremos. Pero si con fe centramos nuestros pensamientos en Jesús, que muere por ti, mi amado oyente, mi hermano en la fe, que muere por mí, en nosotros nacerá el arrepentimiento de verdad, decía Charles Spurgeon. Entonces, arrepentirnos, algunos lo definen como un pesar, como un sentimiento, reconocimiento de la condición de pecaminosidad, cambiando de actitud y pedir perdón. Arrepentirse tiene como consecuencia un cambio en la conducta, un cambio en la mente. Es decir, ¿voy a seguir siempre lo mismo? Vuelvo a repetir, Jesús no nos va a salvar a nosotros en nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados. Porque si nosotros venimos y nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados a Él, y de paso, la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 2, 5 a 6, porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por ti, mi amado, y en rescate por mí. ¿Dejaremos que pase desapercibido en nuestra vida este lindo sacrificio que el Dios Todopoderoso hizo por ti? ¿O aprovecharemos este sacrificio? ¿Lo haremos nuestro? Apropiémonos en el nombre del Señor de este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Se dio a sí mismo para rescatarnos. Una de las cargas más agobiantes de la vida es una conciencia de culpabilidad. La peor manera de liberarse de ella consiste en buscar excusas para acallar sus protestas o adoptar actitudes que cubran las faltas con el oscuro manto del olvido o destrocen la conciencia bajo los escombros de la moral. La mejor y más feliz
La única que proporciona alivio verdadero y permanente es la que Dios presenta en su palabra. Dios nos ha dado una promesa cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Primera de San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Crees eso, mi apreciado oyente? Tú, mi hermano en la fe, quizás has caído o estás en un momento débil espiritualmente. Acércate al Señor Jesús y Él dice su palabra, que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Qué lindo es tener un Dios personal. No un Dios que está por allá lejos, no, Él está cerquita de ti. Qué lindo. Cuán plenamente perdona Dios al que se arrepiente. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay nada, mi amado, tan oscuro, tan malo, tan malvado, tan desastroso que hayamos hecho, que Dios no tenga el poder para perdonarnos. Todo Jesús lo puede perdonar. Basta que nosotros reconozcamos nuestra condición, que hemos ofendido. Nos arrepintamos de corazón, humildemente, y le pidamos la fortaleza del Espíritu Santo para caminar en los caminos agradables al Señor. ¿Por qué está Dios dispuesto, entonces, a perdonarnos, querido? Las Sagradas Escrituras dice en el Salmo 78:38, ¿qué Dios hay como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Qué lindo es Dios, querido. Él se deleita en tener misericordia por ti y por mí. ¿Vamos a despreciar entonces esta actitud de nuestro Señor Jesucristo? Si Él dice que se deleita en perdonarnos, acerquémonos en confianza. Así os digo, dice la palabra del Señor, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Siempre, querido, que una persona viene con sincero arrepentimiento delante de Dios, hay una fiesta tremenda en el cielo. Esto es impresionante. Desde pequeña me llamaba la atención y veía, es increíble saber que en el cielo hay una fiesta grandísima por cada pecador que se arrepiente. Esto a mí me emocionaba siempre. Decía, Señor, te he aceptado como mi único y suficiente Salvador. Qué hermoso va a ser ese día ya cuando entregue mi vida en un pacto contigo. Y así dice la Biblia, hay fiesta. Estas son las fiestas que se celebran en el cielo. ¿Cuán completamente Dios puede librarnos a nosotros de nuestros pecados? Miqueas 7:19 dice, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice todos, no te preocupes. Tú no pongas a pesar cuáles son los pecados más grandes que tenga o cuánto es lo que alcanza. Si tú te arrepientes de corazón delante de quien tienes que arrepentirte. ¿De quién? De Dios. Porque la Sagrada Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador. No debes confiar, querido, en una persona que te diga, yo voy a mediar entre Dios y ti. Tú no necesitas eso más. Antes el pueblo de Israel necesitaba de un mediador, porque así Dios lo había instituido. Recuerda que Israel pasó 400 años como esclavo, cautivo. Ellos, la única ley que entendían era la ley del látigo, porque un esclavo, de acuerdo al derecho romano, tú puedes investigar, no era una persona, era una cosa que no tenía derechos. Sí tenían responsabilidades a diario, y si no las cumplían, eran azotados, y muchos, hasta la muerte. Pero entonces era necesario que Dios explicara de la manera que entendían en ese momento el pueblo de Israel. Por eso tenía que entrar en pacto con ellos también, para que ellos entendieran que haciendo algo iban a tener la recompensa de lo otro. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que cuanto está más lejos el oriente del occidente,
Así Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué hermoso es, querido. Tú puedes acercarte confiadamente a Jesucristo, sin intermediarios. Tan solo derramar tu corazón delante de Él. Es hermoso saber que Jesús, al igual que este padre del hijo pródigo, sale al encuentro, no espera ni que el hijo llegue. Es más, este padre todos los días salía a esperar a su hijito, a ver allá al horizonte, a ver dónde aparecía su hijo perdido. Y por eso hace una gran fiesta. Mi hijo estaba perdido y ha sido recuperado, dice. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Aliéntate, querido. Has caído en pecado. Levántate. El Señor te perdona. Confiésalo delante del Señor. Gracias a Dios que nosotros todavía tenemos a nuestro mediador Jesucristo, que está intercediendo por nosotros delante de Dios el Padre. Qué maravilloso es, querido, poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y hay suficiente misericordia y socorro para ti, mi amado en la fe, que tal vez estás asistiendo a una comunidad cristiana, pero estás en pecado. Todos hemos caído muchas veces, pero levántate en el nombre del Señor. No le permitas al enemigo que se ría y te pisotee. No permitamos tampoco pisotear a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, nosotros estamos pisoteando al Señor. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y esto, la palabra de Dios dice, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Que Dios nos ampare. Acerquémonos confiadamente al Señor. Rindámosle nuestra vida a Él. No importa lo que hayamos hecho. Lo importante es que Dios vea en ti la sinceridad que tienes. Que te humilles. Que reconozcas tu condición de necesitado. Y el cielo está dispuesto para ti. Cuando nosotros llegamos en humildad y en arrepentimiento, en sinceridad delante del Señor. Al que se acerca a Dios humildemente, Dios no lo desprecia, querido. Así que vengamos al Señor, abramos la puerta de nuestro corazón, permitamos que Jesucristo pueda morar en nosotros, para que nuestra vida pueda ser vivificada. Y déjate encontrar por Cristo. No huyas más de Él, querido. Él está atrás de ti, está siguiéndote siempre. Míralo, está ahí atrás de ti. No le dé la espalda. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si nuestro Cristo lo permite, aquí nos vamos a encontrar primero Dios mañana. La paz de Cristo quede con cada uno. Amén.